Oye, bueno, gracias por venir a los chilenos que están aquí, primero que nada. Agradecer a Jorge que nos presta su librería, un chileno que está aquí instalándose, lleva 6 meses en esta librería y esperamos, de verdad espero que estés en la Feria del Libro el próximo año representándonos también con tu librería allá. Tiene libros muy interesantes. Bueno, y agradezco principalmente, estamos aquí por Mauricio Acevedo, chileno que lleva 20 años radicado aquí en Alicante, y que este es su segundo libro, Némesis, que son poemas, más bien de un proceso introspectivo que hace respecto a cada uno de nosotros cuando nos sentimos en ciertos momentos. Y bueno, la Embajada de Chile está apoyando estos procesos dentro de lo que nos establece, digamos, podemos hacerlo. Y sobre todo a chilenos que estén no solo en Madrid, sino que también en las afueras, que es lo más importante. Así que bueno, Jorge va a dar una pequeña presentación y después Mauricio hablará. Y gracias, por supuesto, por estar aquí. Muchas gracias por tus palabras, gracias también a la Embajada y también a ustedes que nos acompañan el día de hoy en la presentación del libro Némesis, Proyecto Némesis, la segunda parte de Mauricio Acevedo March, que ya lleva un tiempo radicado acá en España. También, Mauricio, te agradezco que hayas pensado también en la librería para esta presentación. Este es un libro que me hizo recordar a muchas lecturas como este libro de Stanislav Lem. No recuerdo el nombre precisamente ahora en este momento, pero a medida que vayamos conversando se me va a acordar. Solaris. Vale. Solaris. Entre otras lecturas, parcialmente también la Divina Comedia. O sea, hay una búsqueda por el origen, hay una búsqueda por la sensibilidad humana y hay una búsqueda también por ese encuentro de versus que tiene el hombre con lo que lo rodea continuamente. O sea, es que exactamente, como que está muy bien desarrollada ese conflicto del humano en diferentes dimensiones. Entonces yo te quería preguntar, un poco para ir recalentando la conversación, ¿cómo surgió este libro? Bueno, de partida es una segunda parte de un proyecto mayor, entonces me gustaría saber cómo gestaste esta concepción poética. Bueno, pequeña pausa breve, agradecer también, como tú lo has hecho, a todo el personal y a la gente que ha hecho posible esto, de la embajada de nuestro país, muy importante. Yo creo que estas pequeñas acciones al final nos dan un valor a todos, porque yo muy agradecido, pero también entiendo que insertarse aquí es importante para dejar un poco clavadita ahí no solo la bandera, sino que la cultura de nuestro país. Así que gracias, Marcela, por tu palabra también. Y bueno, esto comienza en términos concretos del año 86, 87, cuando yo era un estudiante del colegio, en que empecé a participar en pequeños concursillos de los colegios donde estuve. Tuve una educación en colegios religiosos, casi toda mi educación secundaria y primaria, y luego siguió ya en la universidad. Solté pluma, escribí, porque mis profesores que tuve en esa época del colegio me hicieron leer, por ejemplo, a Baldomero Lillo, a Rojas, a Bradbury, qué sé yo, gente que me conmocionó en cuanto a que eran muy creativos y que me llevaban a otros mundos, a cosas que no eran lo usual, no eran amor, no eran romance, no eran tanto conflicto social, pero... Entonces yo ahí fui desarrollando brevemente una pluma juvenil. Y en la universidad, porque estudié yo periodismo en la década, a comienzos de los 90, ya participé en concursos ya un poco más serios y los gané. Entonces me dijeron, usted señor, creo que podría dedicarse a esto como hobby habitualmente. Y seguí escribiendo, hasta que en un momento, como lo comentamos fuera de cámara, como se dice, Claro. tuve la suerte de postular a un seminario donde nuestro querido poeta Raúl Zurita, que él lo dictaba, y de quedar seleccionado para este seminario. Eso fue el año 98. Y ahí, como la vida es larga y tiene derroteros que uno nunca puede calcular, mi vida fue por otro lado. No seguí escribiendo, llegué hasta ahí.
todo ese material me lo traje aquí, lo compilé el año 2023, lo retoqué brevemente y lo publiqué dando vida al proyecto Némesis número 1, que básicamente yo lo hice con mucho pudor porque era algo de mi etapa juvenil, o sea, era mi visión de joven de todo lo que yo quería entregar. Esa fue la primera parte. Fue un poco también como tirar la piedra al mar a ver si había onda, y fue muy sencillo todo, lo presenté en 2024 también en España, y ya eso también me animó a seguir escribiendo. Y lo que seguí escribiendo hasta el año 2025 es lo que leemos ahora en este libro, en que realmente ya ha tenido mayor repercusión. Me han invitado ya a lugares un poco más emblemáticos en Alicante, he tenido un poco de prensa en el periódico Información de Alicante, algunas entrevistas para canales de YouTube. Estoy bastante conforme porque sé que este es un camino súper duro y yo tampoco pretendo, ¿me entiendes?, tener una explosión ya a mis 56 años, sino que es casi que darme el gusto de decir, mira, esto está aquí y a ver a quién le gusta. Claro, ¿sabes? claro. Bueno, retomando esta cercanía que ambos tenemos con el poeta Raúl Zurita, que a mí me hizo clases en la universidad, yo recuerdo que él siempre decía en sus clases que hay un concepto de Edward Said, un pensador literario, que las obras tienen acercamientos de afiliación y filiación, o sea, que hay una cercanía o una distancia con ciertas obras o con cierta estética. Entonces yo te quería preguntar, aunque yo más o menos lo intuyo, pero para que lo sepan acá la gente que nos acompaña, ¿a qué te quieres acercar y a qué te quieres alejar con tu poesía? Mira, yo creo que inconscientemente cuando escribo me quiero acercar un poco a la crítica social, ¿sabes? Pero dándole a todo este texto, a toda esta obra, una nube un poco más juguetona, esotérica, claro, a veces, y un poco más con temáticas diferentes. Por ejemplo, hablar, que ya lo dije hace unos días atrás, en clave de especialización musical. Por ejemplo, yo nombro muchas notas musicales, megahertz, hercios, música binaria, cosas así que los entendidos de repente les puede llegar. Y así lo hago con unas 2 o 3 especialidades como profesionales similares. Y de lo que me quiero alejar, en realidad no me lo he pensado muy bien, porque tengo yo algo que me disguste en mi cabeza en cuanto a creación, pero hacia adelante, para la tercera parte, porque esto van a ser 3 partes, voy a hacer algo que no hice en las 2 primeras, que es ya dar una estructura más o menos previa a lo que quiero entregar. Me gustó mucho que lo dijera, porque también es una lectura que también hice, en el sentido de que es una crítica, pero no es una cuestión panfletaria, es una crítica súper poética, súper aterrizada, o sea, porque tú puedes tener... ¿Comprar libros? No, perdón. Es una búsqueda política, pero sobre todo poética. O sea, hay un trabajo con la palabra, hay un trabajo con el ritmo, hay un trabajo con el imaginario, y no es una crítica social facilona, que uno podría decir, que uno dice ciertas cosas un poco que estén a la vista, un poco para rimbombantes. No, lo tuyo es un trabajo sostenido, delicado, y que se ve en el oficio. Me acordé mucho del poeta Gonzalo Millán, porque lo estaba buscando, qué sé yo, y me salió fácil, porque yo lo leí en digital, con Megatherium. Esta provincia: vuelvo a casa después de volar entre radios televisores. Me quito el olor a estrella, que desde la orilla de mi cerebro me saludan sin energía, luego se recostarán al cerrar mis ojos. O sea, trabajar con una materialidad súper directa, no con si bien hay metáforas, no con una metáfora, es una metáfora en el buen sentido de la palabra. Por eso me gusta mucho este poema, simple,
pero en el buen sentido de la palabra, un poco como lo que hacía Millán y un poco lo que hacía Frank O'Hara, toda esta escuela de los poetas de Nueva York de 60, 70, si no me equivoco. Entonces cuéntame un poco como... Sí, a lo mejor estoy equivocado, no sé. No, para nada. Mira, y de hecho está ocurriendo en esta conversación, creo yo, algo que a mí me entusiasma mucho, que es lo que más me gusta de haber escrito este libro, que tú estás dando una interpretación a la lectura diferente a otras pocas personas que me lo han hecho ver. En específico, por ejemplo, a Gonzalo Díaz Letelier, a quien doy un saludo para este futuro vídeo que lo subiremos por ahí. Que él ha interpretado a través del prólogo algo similar a lo tuyo, pero con un bemol diferente. Y efectivamente lo que tú estás diciendo, hacer con la cosa simple, pero con una metáfora que te pueda llegar a intentar sacarte el cuadrado, la estructura básica que tiene de la comprensión de las cosas. Los primeros versos de Megatherium, por ejemplo, sí, a mí también me entusiasmaron mucho, porque eso de volar entre radio y televisores es básicamente estar en el espacio. Claro. La señal que nosotros enviamos hacia arriba es eso, y sigue viajando. Exactamente. Que alguien se dé cuenta que también eso existe es porque lo sacaste de su día a día. Exactamente. Y también es como son elementos que pueden ser reinterpretados de otra forma. Y eso es la riqueza también de ese poema, porque claro, yo ahí compartí esa lectura contigo, pero también estamos trabajando con materiales que pueden ser de, no sé, de alguien que está como que totalmente ido, ¿no?, con estos elementos tecnológicos, ¿no? Entonces como que es interesante cómo haces ese ejercicio. Lo otro que te iba a mencionar es que también hay mucho, como es este libro, una especie de recorrido de ciertos hitos de la humanidad. Está muy presente pues, Castor y Pollux, entre otros. Entonces me gustaría que me cuentes un poco de esa búsqueda, de esa búsqueda. Mira, hay casos muy sencillos también. Por ejemplo, Castor y Pollux los incluí en este libro porque yo en mi infancia, mis padres me regalaron la enciclopedia de la BBC para aprender inglés. Y dos de los personajes eran unos pequeños seres extraterrestres que llegaban a un circo a integrarse con la gente del circo, y así uno aprendía inglés. Y esos dos personajes se llamaban Castor y Pollux. Recuerdos. Pero también hay otras cosas de tecnología que uno, si se pone a hilar fino, puede encontrar mucha similitud también con estas naves que iban en los libros de Ray Bradbury, en Crónicas Marcianas, dejando la Tierra con una estela de ruido con efecto Doppler, llevándose a miles de familias hacia Marte, a su nuevo destino para salvar a la humanidad. Yo también un poco intento reflejar esa idea setentera o sesentera, qué sé yo, anterior, porque siento que aún existe la posibilidad de que poco a poco, como estamos comportándonos, nos vayamos a la mierda, como se dice, ¿sabes? Sí, la verdad es que es un panorama incierto. Claro, por decir algo así, ¿no? Claro. Perdón por la palabrota. No, ya todo bien, somos adultos acá y no hay problema. Mauricio, te quería, para seguir, que nos leyeras un poema, quizás justamente Castor, o el que tú gustes. Mira, yo había preparado, sin problema, por casualidad, también Megatherium, que también lo nombraste. Mira, aquí tengo el papelito. Sí. Vuelvo a casa, después de volar entre radios y televisores. Me quito el olor a estrellas, que desde la orilla de mi cerebro me saludan sin energía. Luego se recostarán al cerrar mis ojos. Despojado de horizontes tallados en medallas de bronce, una luz se cuela, ilumina mi sangre. Regreso al torrente primordial, al nacer del río del tiempo, que no deja flotar rocas, las hunde y fortalece su historia. Nadie se plantea preguntar cuántos megaaños
sostendrá mi esqueleto, el recuerdo del camino naciente, ese derrotero que se balanceó entre arenas e hidrógeno y movió sus dedos deseando mi muerte. Regreso y me lanzo sobre el sillón falto de memoria, escurridizo e incapaz de arrancar hacia un futuro brillante y que tampoco recuerda fragancias. Una mirada se retrasa y no logra apreciar la belleza de los nuevos pensamientos, que nacen con los pies apoyados en el cosmos y los brazos observando sonrisas estivales, a juego con paredes mudas, pero alegres de recibir luz estelar. Vuelvo a casa sin encontrar espectros. Las corporeidades se distanciaron de sus colores, de sus legados. Almas revolotean como mariposas encima de mi cabeza, con la esperanza torpe de una daga que no sabe volar, intentando enterrarse en mí. Seres empujan carros llenos de historias por la carretera de los neones. Vuelvo a casa después de volar por los continentes de la duda y la revelación. Brasas encienden mis 8 sentidos, con la misión obligada de mantenerme en lo más alto del cielo, no permitir el regreso y arrastrarme por el viaje infinito, a través del polvo de las líneas de Nazca. Vuelvo a subir, vuelvo a casa. Me gusta mucho ese poema y un aplauso para... Bueno, para seguir con el diálogo, siempre hay ciertos momentos en la vida que nos marcan a la hora de... general, puede ser, ahora que estamos en presencia de la embajada, puede ser alguien que te motivó a trabajar en la vía diplomática, o alguien que te motivó a montar una librería o lo que sea. Entonces, yo te quería preguntar sobre participación en el taller con Raúl Zurita, Sí. que me imagino que fue un hito porque hay ciertos elementos de tu poesía que juegan con la poética yo le digo profesor porque fue mi profesor Raúl Zurita. Sí, mira, también me lo preguntaron hace pocos días. La verdad que yo a él lo he llegado a leer muy poco, por mala suerte, porque al llegar aquí no tuve mucho acceso a sus libros, pese a que me compré uno en una librería. Pero sí, él para mí fue un despertar y me animó mucho en todo esto. Hay que decirlo, si no porque entro a ese seminario con él, capaz que yo no hubiera seguido escribiendo. Y luego también me animó mucho el que desde mi etapa juvenil llegó a mis manos un libro de Vicente Huidobro, que por otra parte era una persona muy admirada por un abuelo segundo mío, hermano de una abuela directa mía, de San Antonio, Gabriel Antonio Enos, que era comúnmente asistente a tertulia con Pablo de Roca. ¿Sabes? Entonces me gustó mucho que me metieran ese bichito. Mira, a este señor no le han dado el premio Nobel, pero se lo merece. Así que ahí me metí a leerlo a él y en realidad la disrupción, esa flecha que rompe la realidad de Pablo Neruda, que rompe con la estética tan clásica de Gabriela Mistral, que yo los leí, pero no me llegaron tanto como de obra. Por ahí, si respondo un poco lo que tú me estás diciendo. Bueno, hay que recordar también que Vicente Huidobro participó en la Guerra Civil Española. Claro. Sí, y un poeta que hasta el día de hoy lo siguen leyendo
las nuevas generaciones, tanto de Latinoamérica como también de España. O sea, Iberoamericana en realidad. exactamente. Sí, de hecho hay un poeta que presentó su libro, Juan Ángel Asensio, un poeta español joven, y que nos comentó que la lectura de Huidobro para él fue fundamental. Este ejercicio como de creación poética, de romper ciertos esquemas, ¿no? Sí, claro. Él como artífice, Huidobro del creacionismo, en realidad llegó aquí a dar cátedra, que suene como suene, llegó a hacer eso. Claro. Él básicamente creó esa línea con decenas y me atrevería a decir que cientos de seguidores. Así es, así es. Muy bonito. Volviendo a tu libro, Mauricio, hay una importante conexión. Mira, lo que pasa es que, a ver, últimamente se han publicado algunos libros que tienen como una cierta relación con la naturaleza, pero yo siento que se tocan de manera muy artificial y muy superflua. Pero tu conexión, creo que con los elementos de lo natural, no digamos la naturaleza, pero bueno, de lo natural, hay una balanza bien adecuada. O sea, como que, ¿cómo trabajaste tú esos elementos? Porque hay un respeto por la naturaleza y no ser tan, de alguna u otra forma, como invasivo, apropiarte de algo que, no sé. No sé si se entiende. Sí, te entiendo perfectamente. Sí, yo creo que esos textos a mí me dio muchas ganas de experimentar con ellos, porque encuentro que así puedo también luchar para defender nuestro entorno. Hago uniones yo mucho, por ejemplo, con el agua, la mujer, los ríos, el fluir, la limpieza, la pureza, que al final también no son solamente esos conceptos, pueden llegar a ser también la idea de que si tu entorno está limpio, la humanidad, todos nosotros, o tu vida puede seguir hacia adelante protegiéndose, qué sé yo, de la contaminación, cosas así, pero lo intenté llevar efectivamente hacia hacia un verso libre en que tú pudieras interpretar como quisieras. Recuerdo ahora, por ejemplo, que una de las pocas cosas que yo nombro de aquí de Navarra, por ejemplo, el río Bastán, que es muy recordado porque se hizo una serie de crímenes ahí muy famosos. Una trilogía. Una trilogía creo que se llama algo de los crímenes del Bastán, bueno, no tengo muy claro. Porque yo caminé por ahí, caminé por uno de los brazos del río, metí mis pies en esos musgos y es alucinante, es algo que uno dice, aquí esto está vivo, y como incluso me caí, le hice daño un poco a un musgo ahí, como que salí arrancando, dije, ¿qué he hecho? Y muy bien lo que tú acotas, hombre, yo he intentado ir por ahí y vuelvo a repetir el concepto. Yo sé que la gente va interpretando y eso a mí me alegra. Interpreta cada uno como según su vida. Eso es lo bueno de la buena poesía, que tiene más de una lectura. Eso es bueno. Cuando nos encontramos con el elemento muy obvio y qué sé yo, pasa justamente lo contrario y hay una lectura, entre comillas, única. Sí. Bueno, tengo una última pregunta, pero si alguien tiene alguna pregunta de la gente acá presente, es el momento, y si no puedo continuar con una última pregunta que tengo preparada para Mauricio, alguna duda, inquietud. Mauricio, nosotros nos reencontramos después de muchos años y nos reencontramos en temas muy distintos, porque en el fondo cuando yo te conocí hace muchos años atrás, tú eras una persona muy vinculada a la tecnología. Y a la tecnología de base, o sea, tú entendías muy bien la tecnología de lo que hoy día es el resultado de lo que la gente y cómo interactúa con la tecnología. ¿Cómo eso se interpreta en tu obra? Está muy integrado todo, está muy integrado. Como dije hace unos momentos atrás, por ejemplo, integrar, creo que hay una pieza que se llama Sonidos Binarios, unos y ceros. De ahí viene todo. Hay gente que dice que ese es el inicio de cualquier cosa tecnológica que se inicia ahora, eso es la base, ¿no? La interpretación está también integrado en cuanto
a que hay elementos que el efecto Doppler. Yo también, quien sabe de aeronáutica y que entiende un poco de climatología y usa ordenadores para saber qué está ocurriendo, sabe que con el efecto Doppler uno se puede enterar si un avión se aleja o está acercándose. También están presentes los teclados, la música de, ¿cómo se llama esta aplicación del Mac? Para hacer música. Hay cositas metidas ahí, efectivamente. Sí. Eso es parte de mi desarrollo personal. Sí, yo creo que, a ver, me habría gustado tener oportunidad de leerte antes, espero poder hacerlo ahora, pero me gustaría que nos comentaras algo que yo he notado respecto al relato y a la conversación que se ha llevado a cabo acá, que hay mucha reminiscencia de tu infancia, de tu adolescencia también, y nos lleva a lugares comunes. O sea, yo aquí más o menos veo el rango etario y si bien no es del todo heterogéneo, hay cierta homogeneidad. Y entiendo también que venimos todos de Chile, con lo cual crecimos en casas con patio o con acceso a la naturaleza de manera directa, que es distinto a la que están teniendo las nuevas generaciones, sobre todo viviendo en ciudades más grandes y que ya no se van a recoger los huevos al gallinero de la casa de los abuelitos, sino que los compras y vienen en una caja y no conoces, no tienes esa experiencia vital. Lo mismo el contacto con la naturaleza. Y lo mismo con el valor que tenía y que sigue teniendo el libro como tal, más en aquellas épocas de tu infancia, de mi infancia, en que era un tesoro. Y no todos los niños y no todas las niñas tenían esa inquietud por devorarse los libros o por leer los libros, independiente del tema que fuese. Pero ¿de qué manera ha influido o piensas tú que influye en tu escritura actual? ¿Cuánto coges de eso y de qué manera lo has ido incorporando o evolucionando? Porque también comentaste que tu primera publicación, que lo hiciste con un poco de pudor, porque eran la recopilación de tus escritos de aquella época, de otrora, y ahora ya está más evolucionado y tienes ya previsto proyectarlo para una tercera etapa. Entonces, ¿cómo has ido integrando todo aquello y manteniéndolo dentro de tu inspiración? Ya que lo mencionaste muy bien a Huidobro, de cómo lo condensas, lo compilas, lo integras para ir haciendo este recorrido con todas las facetas de la vida, con una orientación claramente social, de humanidad, del ser humano como tal, inserto en la sociedad que evoluciona. Mira, por la amplitud del cuestionamiento, a ver, los elementos que me marcaron, por decir así, yo dejé Chile el año 2006, ¿sí? Son cosas, lugares comunes para todos nosotros. El río Elqui, el desierto de Atacama, las lluvias en los lagos del sur, Rapa Nui, el valle, el Cerro Aconcagua, en términos de ubicación geográfica, pero también está el tema social, claramente, del cual yo, si se puede decir, me alejo un poco en términos concretos para transformarlo en una entrega libre de textos que tienen que ver, por ejemplo, con las líneas de Nazca, que pese a que están en Perú también, entre comillas, como que nos pertenecen y que esconden también cosas sociales, porque hay que enterarse con los textos. Es un poco entrevesado lo que voy a decir, pero en los textos tú puedes ir sacando la cuenta de que, mira, este tío está hablando de que en Rapa Nui caen unos meteoritos que queman la playa y que hay un conflicto. Yo así lo siento yo, por ejemplo. Hay gente que para mí nunca han pertenecido al Estado de Chile, ¿sabes? Ese es un ejemplo muy quirúrgico, que puedes no darte cuenta, pero así va cayendo en mi cabeza y eso es lo que yo voy escribiendo finalmente, ¿sabes? Y luego, por otra parte, un poco quiero entender que preguntaste en qué había influido también en mi vivencia juvenil, en lo de ahora, ¿sí, no? Eso pues, en todo, específicamente incluso películas.
que me llevó a ver mi madre, por ejemplo. Mira, comparando ahora lo de las líneas de Nazca y todo, mi madre a mí me habrá llevado a ver encuentros cercanos del tercer tipo, cosas así, que quieran o no, eso uno lo marca porque se hace una matriz en tu cabeza desde joven, en que tú entiendes tal vez fenómenos cósmicos de una forma en que te lo mostraba el cine estadounidense, así, y uno queda ostras, pero que tal vez no son tan así, ¿sabes? Ahí fui yo desarrollándome y repito lo que dije hace unos momentos atrás. Escribí yo hasta el 2025, a comienzos del 2025 terminé todo este material y efectivamente las vivencias en Chile y las vivencias en cuanto a lo que llegó a mí como cultura están muy presentes ahí. Así que espero que lo leas para que puedas, y luego recibiré, como tú quieras, preguntas y críticas. Gracias. Mauricio, mi pregunta final era muy similar a tu pregunta, así que no, pero todo bien, muy fantástico. Entonces, para cerrar esta presentación, te quería invitar a leer un último poema. Muy bien, me parece perfecto. A ver. Tiembla el viento. Cae en mis palmas el viento y se desliza entre los dedos generando sonidos que despiertan los glóbulos rojos, que recorren pasadizos eternos, sin salida. Cae desde mis dedos el silicio, pronto a estrellarse sobre piedras que desconocen su propio origen. Caen pájaros sobre bosques de ultraedificios. Es un viaje en dirección incierta. Son pensamientos que estallan, nacen post-ciudades. Amanece sobre la roca Sián. Mi nuca siente la respiración del levante, allá donde se despierta la estrella, y comienza una nueva fiesta en mi cuerpo. Durante breves momentos, los 100.000 kilómetros por hora se transforman en una cuestión que la vida nunca intentó enseñarme. Tampoco los libros, insistiendo en reproducirse, para llegar a ojos que leen en idiomas no cristianos. Cae el recuerdo de la estrella y sus hermanas, recuerdo que insufla ideas en la corte de las manos, que se levantan al son de tambores y votan por ese novato pensamiento que no alcanza los 100.000 años. Cae sobre la cara del visitante una bofetada de arena y silicio. Tiembla el suelo, tiembla el viento. Bueno. Ahí un poco se nombraba lo que comentábamos un poco en términos técnicos, el silicio, este componente que se encuentra en todas las arenas de las playas de Chile, y ahí también hay una conexión con Raúl Zurita. Bueno, Mauricio, Jorge, muchas gracias. Marcela, agradezco por querer hacer esta presentación en esta librería. Hemos tenido un encuentro muy ameno. Marcela, muchas gracias a la embajada por también el apoyo en difusión. Y nada, el libro Proyecto Némesis, segunda parte de Mauricio Acevedo, está disponible en nuestra librería, así que está el autor, ideal para llevarse con pura firma. Nada. No sé, muestra. Ahí está. Y otra que se ponga